Pero bueno, en fin, estamos en el descenso, que es el grupo del feminismo anti-maternidad. El feminismo tipo Carla Alonso, que hablaba de la huelga de vientres y demás. Pero hay dos lugares. Una, no se tiene que poner necia, miren, no se tiene que poner necia en los principios políticos que una tiene. Que una sea antimaternidad no significa que no pueda leer ciertos lugares donde opera diferente la cuestión. Les voy a dar un ejemplo. Obviamente, si yo me autoidentifico con el anarquismo, no voy a estar a favor de una presidenta, no importa quién sea la presidenta, pero no tengo que ser idiota para darme cuenta que a Cristina no la están atacando porque firmó la ley antiterrorista, la están atacando porque se ve como una mujer, ¿se entiende? Eso es no volverse idiota en los principios. Bueno, por eso pasa lo mismo. Yo soy antimaternidad, formo parte de esa corriente de feminismo que se está yendo al descenso. Sin embargo, hay dos lugares donde las maternidades son absurdamente denostadas por la heterosexualidad como régimen político y hasta se promueve todo lo otro que no se promueve para todas las demás. Y una es la discapacidad y otra es la trabajadora sexual. La mujer con discapacidad, toda la dificultad que tiene cualquiera de nosotras para hacerse una ligadura de trompas o un aborto, cualquier mujer con discapacidad va de rutina. Te lo ofrece el médico, ligale las trompas, tenés una hija Down, ligale las trompas. Es un principio eugenésico, el mismo que opera con la trabajadora sexual. Es un principio eugenésico, y la eugenesia, que es mejorar la raza, tiene que ver con el fascismo. No importa que no estemos dentro del fascismo al nivel de Hitler, ¿se entiende? Hay algo que opera microfascistamente. Este es un ejemplo. Pensar que lo mejor que puede pasar con una persona, con una mujer que sea trabajadora sexual, o una mujer que tenga discapacidad, es que no tenga hijos. Es ahí donde aparece, ¿se entiende? Y ese enemigo es mucho más fuerte, ese enemigo, el microfascismo, que opera siempre de la mano del bien. Es por su propio bien. ¿Cómo va a tener hijos? Es por el bien de sus hijos. ¿Cómo una persona ciega va a tener hijos? ¿Cómo los va a cuidar? ¿Se entiende? Es por el bien de las personas. Por eso, antes dije, mi primer enemigo es la moral, el segundo es el bien y el tercero es la buena conciencia, que flotan todas estas cosas que estoy diciendo. Bien, entonces, esta idea de acumular desprecio o piedad, que es otra de las formas del desprecio, tiene que ver con esta antinaturaleza. Es decir, tanto la puta como la torta no es o no somos ni normales ni decentemente femeninas. Hay como una decencia de la feminidad, ¿no? Como un lugar que está bien, una feminidad que está bien. Y te pasaste un poquitito más y ya no está del todo bien. Tiene que ver con... Esto es móvil, es contingente. Digo, va modificándose con el tiempo, que tiene que ver con el corto de la pollera, con la ropa interior, con el rojo del ruche, con el alto del taco, o lo opuesto, con la cantidad de masculinidad no hegemónica que tu cuerpo pueda esgrimir. Digo, ahora UFC, ¿sabe lo que es el UFC? Es la liga de deportes de combate más famosa que hay en Estados Unidos. Tiene toda una serie de Barbies MMA, que es una más linda que la otra, entonces está re de moda que las chicas hagan deporte de combate. Hace 20 años, o hace 10 años, estaba mal visto. Ahora te manda tu mamá, prácticamente, a que practiques MMA, porque piensa que vas a hacer, no sé, como Ronda Rousey, que es la Barbie MMA. No hay nadie más lindo. ¿Se entiende? Lo que quiero decir es móvil. Pero hay un lugar donde la decencia de lo que es lo decentemente femenino. Bien, la tercera que se relaciona, entonces digo, vestimenta, antinaturales, la tercera se relaciona con vicios sin esperanza, es decir, esa me encanta, la de Nestlé, que también va de la mano de la acumulación de desprecio o lástima, que la lástima es otra de las formas del desprecio, frente a lo que sería normalmente femenino. Ambas, es la cuarta, entonces dijimos vicios sin esperanza, o sea, no hay esperanza para nosotras, según estas concepciones. La cuarta tiene que ver con la redefinición del concepto de mujer, y este es uno de los puntos más interesantes, porque ambos grupos no piensen en la lesbiana prototípica, piensen en lesbianas, un cierto lesbianismo más aguerrido que también está yéndose al descenso, que probablemente va a dejar de aquí a poco de existir, y que es la que había sido históricamente denostada, y también a la que matan. Digo, nadie mata
a la lesbiana de bien. Después la matan a la Pepa Gaitán, que todavía se debate si en realidad estamos frente a un cuerpo trans o una lesbiana marimacha. No lo tenemos bien en claro y no hay por qué tenerlo, no ese es el debate, sino a lo que me refiero estoy pensando en ese tipo de corporalidad, ¿no? Una persona que todo el tiempo en el espacio público es juzgada por cómo se ve y por cómo lleva adelante su vida, que no es simplemente una mujer que gusta de otra mujer y que pasa piola y tranquila en la oficina y nadie se está dando cuenta, sino una persona que no se puede esconder, no se puede esconder. Y no tiene por qué, quiero decir, pero no lo podría hacer aunque quisiera. Bien, entonces, esta redefinición del concepto de mujer tiene que ver con que ambos grupos viven fuera o contra o en paralelo o un poquitito corridas o al margen de lo que son los arreglos domésticos aceptables para una mujer. En el caso de las trabajadoras sexuales es súper interesante y en el de las lesbianas también. Hay un texto que forma parte de las filosofías que para mí sirven para la vida, son las armas que todo el mundo tiene que tener y que yo espero que podamos trabajar de aquí a poco, si no es la semana siguiente, la otra, y que ya toman nota y se lo van consiguiendo y lo van leyendo. Está en internet, lo bueno de todos los textos que vamos a ver es que están todos en internet, no vamos a ver nada que no esté en internet, que se llama El pensamiento heterosexual, de una filósofa feminista que es Monique Wittig. Wittig se escribe W y latina T I G, lo repito, W y latina T I G. Y ella escribe una conferencia en 1978, que se publica en 1979, que se llama El pensamiento heterosexual, donde habla de la mujer como, ya no como un dato natural, transparente, sino como un artefacto político que responde a un régimen y que presupone una relación obligatoria con su contraparte, que es el varón. Las únicas dos que escapan, esto no lo dice Wittig, lo dice Nestlé, pero Nestlé ha leído este texto, seguro que lo ha leído, porque es un texto clásico dentro del lesbianismo. Las únicas dos mujeres, entre comillas, que escapan a esta organización de una relación obligatoria entre mujer-varón es la trabajadora sexual y la lesbiana, porque ambas organizan una economía que no depende del hombre en el sentido de ser la mantenida de, es decir, ser la esposa. Emma Goldman, la anarquista Emma Goldman, tenía una frase que a mí me gusta mucho, creo que está, si no me equivoco, en un texto clásico que se llama de 1906, que es La tragedia de la emancipación de la mujer. Donde ella va a decir que la esposa vende su cuerpo de por vida por un mismo precio a un solo hombre. Y que por lo menos la trabajadora sexual tiene la viveza de renovar el contrato y renovar el pago cada vez. Es decir, lo que estoy intentando decir con todo esto es que después lo podemos abordar más cuando vayamos teniendo herramientas o vayamos pensando, pero que ambos grupos redefinen este concepto de esa relación obligatoria mujer-varón, donde la mujer es simplemente la variable menor de un par opositivo y dicotómico, y donde el varón tiene todo el poder. Es por eso, digo, cuando ustedes vean que todo un grupo de gente se pone en un lugar, ustedes desconfíen. Entonces, este es el motivo, pero hay que desconfiar. Este es el motivo por el cual el trabajo sexual tiene tan mala prensa, por parte del feminismo, ¿no? Porque hace esto, redefine, y hay que decirlo, de todo un feminismo heteronormal, ya sea heterosexual o ya sea no heterosexual, pero heteronormal. A eso me refiero con heteronormal. Porque redefinen esta idea de que en realidad se depende económicamente de esa relación obligatoria con el varón. Una trabajadora sexual no depende de eso. Ustedes me dirán, bueno, pero sí cobra de un hombre. Claro, justamente, porque cobra por lo que las otras hacen gratis. Hacen gratis y lo hacen por una de las manipulaciones psicopáticas más perversas y coercitivas que tiene el sistema heterosexual, por amor.
que esa es la manera en la cual una termina criando los hijos, los propios, los ajenos, limpiando el piso, trabajando afuera, por amor, gratis. Esa es una de las formas más coercitivas, el amor, es una de las formas más coercitivas de cooptar la voluntad de alguien. Entonces es por eso que tiene, una de las maneras que tiene, uno de los motivos por los cuales tiene tan mala prensa. Porque entonces si te avivás y cobrás, ya aboliste o por lo menos tergiversaste esa relación de obligatoriedad que se establece en el pensamiento heterosexual. ¿Se va entendiendo? Ustedes, si hablo chino, no están de acuerdo, me pagan, ¿eh? Bueno, la quinta tiene que ver con disfrutar de una suerte de emancipación por fuera de esa esfera controlada de las mujeres. Es decir, ambos grupos, recuerden, yo cada vez que digo eso, digo, ay, hay que acordarse de que en realidad no estamos hablando de buena parte de las lesbianas actuales, sino que estamos hablando de otros grupos, de lesbianas de otros momentos. Me refiero a momentos donde las mujeres no lesbianas estaban mucho más controladas y las lesbianas eran las únicas que gozaban de la suerte del espacio, o sea, de poder habitar el espacio, de poder ir a un bar. De hecho, así comienza el texto de Joan Mesclé. Mesclé dice, ¿dónde me encontré antes de yo trabajar alguna vez como puta? ¿Dónde me las encontré? En los bares. Es donde íbamos las tortas y nos encontrábamos con las putas, y es donde ya no podíamos definir y no podíamos ver claramente cuál era una y cuál era la otra. Entonces, tiene que ver el quinto punto con esta suerte de liberación controlada, le podemos poner, la liberación controlada de las mujeres, donde es imposible salirse del espacio de las iguales, para citar a Celia Monos. O sea, hay un espacio que es el espacio de las iguales, y donde si se te ocurre hacer algo que no tenga que ver con el espacio de las iguales, vas a ser fuertemente sancionada. Y tanto la trabajadora sexual como la lesbiana ocupa, o solía ocupar esta última, ciertos espacios que transgredían esa esfera del control. Digo, como si yo quisiera hacer el Encuentro Nacional de Mujeres todo el año, no solamente una vez al año cuando corresponde, sino fuera para mí todo el año fuera Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, es ahí donde viven estos dos grupos. De este punto quinto se extrae o se deriva el punto sexto, que tiene que ver con ser víctima del acoso y la vigilancia de las otras. Y es de la mano del bien, de la piedad, de la compasión, de la crítica, la reterritorialización de la buena conciencia y del policía, finalmente. Porque tanto si hay que ayudar a las pobrecitas, o qué malas que son, qué mal se portan, qué agresivas que son, mira lo que hacen, ambos grupos en realidad van a ser policiados y controlados por las otras. Las otras que en realidad en un punto no se animan a hacer, por eso controlan, y por eso juzgan y tal. Es muy importante detener la máquina del juicio. O sea, hay que detener el juicio. ¿Qué me refiero con detener el juicio? Bueno, piensen en la frase de Antonin Artaud. Soy el único juez de lo que hay en mí, y vuelvo a la ética, y vuelvo a lo singular. Solo mi cuerpo decide. Ustedes ahora me tendrían que preguntar, esto es una pregunta que se hace Spinoza, y si a mis potencias las incrementa andar matando gente, me tendría que hacer la pregunta a Videla. Bueno, entonces ahí viene Spinoza, y Spinoza la pensó. Obviamente la pensó, Spinoza no era ningún boludo. La pensó y dijo no, porque no puede incrementar las potencias algo que descompone a los otros. ¿Se entiende? Entonces las potencias se incrementan con el incremento de las potencias de los demás, que se parece bastante a la vieja frase del anarquista Bakunin, que es: la libertad se incrementa con la de los demás, mi libertad se incrementa con la de los demás, que es totalmente opuesto al principio que disuelve, que produce zonas rojas y zonas de conflicto, finalmente, que dice: tu libertad, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Es totalmente opuesta. Una es una frase del liberalismo y otra es una frase del anarquismo. Bien, entonces, la quinta tiene que ver, que decía que se derivaba de
de la liberación controlada de la esfera de las mujeres, la sexta tiene que ver con ambos grupos siendo víctimas de las compañeras, del acoso y la vigilancia de las compañeras que están todo el tiempo patrullando quiénes son las buenas mujeres y hasta dónde. De lo cual se extrae el séptimo punto, que es uno de los puntos más conflictivos y más sufridos por ambos grupos, que tiene que ver con la patologización de las mujeres y la patologización de ciertas prácticas en relación al sexo y a la enfermedad de todo tipo, a la enfermedad mental, a la salud mental, eso que decía antes de que en realidad están confundidas o quizás sean insanas, por eso están haciendo lo que hacen, porque deben estar mal. Lo que hay que hacer es, no hay que meterlas presas, hay que ayudarlas psiquiátricamente. Bueno, durante mucho tiempo eso se dijo de las lesbianas, que en realidad había cura y que estaban confundidas y que se podía tratar, que había tratamiento para esto. Y por supuesto, la patologización de John Scott va a decir de las mujeres inusuales, y podríamos agregar de las mujeres que tienen prácticas y formas de prácticas sexuales y formas de vida inusuales. Es decir, aquellas que no tienen sexo, ¿cómo se supone que el régimen heterosexual al cual me refería antes se supone que deba tenerlo? Fíjense que si lo analizamos de esta manera, es una manera tipo a la Winkler, como dije antes. Estamos leyéndolo al revés, porque una de las críticas que el abolicionismo va a hacer, el abolicionismo más antipatriarcal, el que anda vestido todo de negro y con parches y más aguerrido, una de las críticas que va a hacer es que en realidad la trabajadora sexual es una traidora solidaria con el régimen heterosexual, y es lo contrario, por supuesto que es lo contrario. Bien, y finalmente hay otro punto, podríamos decir el punto número 8, que tiene que ver con las clientas mujeres. Porque si algo hace el abolicionismo es suspender o invisibilizar todas aquellas personas que en realidad no son heterosexuales y adquieren servicios sexuales. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que por algún motivo, un motivo u otro, un motivo que puede ser un motivo de expresión de género, de orientación sexual, o también puede ser un motivo de singularidad corporal, ahora me explico a qué me refiero con eso, no forman parte del ideal regulatorio de lo que una persona heterosexual, eugenésicamente hablando, de esas que decíamos que el régimen quiere que haya personas así en la calle. Esas personas pueden estar de repente adquiriendo estos servicios y nadie está hablando al respecto, ¿se entiende? O sea, lo que hace es invisibilizarlas. Entonces, una pregunta que yo me hice esta semana es, ¿se atreverían las abolicionistas a decirle prostituyente si en realidad la que adquiere un servicio es una señora adulta mayor en silla de ruedas? ¿Se atreverían a decirle, bueno, usted a la abuela de 70 años, lesbiana, que quiere que su enfermera le haga una paja? Cosa que efectivamente sucede todo el tiempo, pero no estamos hablando de Disney World. No estamos hablando de Disney, o sea, eso ocurre. Se atreverían a decirle prostituta, claro, o prostituyente, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo llamo la tesis Winkler. La tesis Winkler es pensar las cuestiones al revés, es tratar de hacer una lectura estrábica de la cuestión. El que hablaba de hacer lecturas estrábicas, un profesor que había en la UBA en letras que ya falleció, que David Viñas, hablaba de hacer lecturas a contrapelo o estrábicas, ¿no? O sea, poderlo leer al revés, porque siempre se leen, o sea, siempre que se veía, usualmente cuando se hablaba de lesbianas hipermasculinas, se pensaba en lesbianas que reproducían los cánones estéticos de los varones y por ende eran traidoras. ¿Por qué no pensar que hay otras maneras de construir la masculinidad? Y que la masculinidad no es simplemente algo que emerge de un cuerpo biopolíticamente asignado al sexo varón en el momento de nacer, y que se pueden construir otros tipos de masculinidades, y algunas tan construidas de acuerdo a un ideal regulatorio sin serlo, o sea, siendo una desviación,
que ni siquiera puedo darme cuenta así estéticamente, a ojo de buen cubero, si estoy delante de un varón o de una marimacha. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué no pensarlo al revés? Y nuevamente, como decía Kofi, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas que son simplemente teoría. Digo, ha habido subculturas, en algunas partes sigue habiendo subculturas donde mujeres hipermasculinizadas al punto tal de que te las confundirías, podían aparentar ser un varón y no están reproduciendo los modelos de la heterosexualidad como régimen político de las masculinidades hegemónicas. De hecho, hay subculturas que se conocen con el nombre de butch o stone butch, stone como piedra, que son lesbianas muy masculinas, cuyo placer sexual, a diferencia de lo que pasa con el machirulo, al cual parecen estar imitando, según estas feministas de la buena conciencia, su placer sexual pasa por darlo, no por recibirlo. ¿Se entiende? Que es lo opuesto de un machirulo. Un machirulo no está preocupado por si vos estás disfrutando o no estás disfrutando. Su placer sexual no pasa por vos, pasa por él. En cambio, estas subculturas, en realidad, por los motivos que sean, el placer sexual de estas personas pasa por darles placer sexual a su compañera, que usualmente es una fem, y que usualmente es una trabajadora sexual. Y esto ha existido, está estudiado, pueden buscarlo en un libro muy interesante que se consigue en internet, lo pueden descargar de ahí, que ha sido traducido con el nombre de Masculinidades Femeninas, de una autora que se llama ahora se llama Jack Halberstam, ahora que es varón. En el momento que escribió el libro era una autora y se llamaba Judith Halberstam, Halberstam, B larga E R S T A M, Halberstam.